Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie donde vamos a leer, Dios mediante, dos capítulos, el capítulo 30 y el capítulo 31, para seguir avanzando en nuestro desafío diario de lectura de la Biblia. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te doy muchas gracias por cada uno de los participantes de esta serie. Ruego tu bendición sobre ellos y sus familias. Dios Santo, que puedas darles salud, así como prospera su alma. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo en que vamos a bien invertir, Señor, en la lectura y breve meditación de tu palabra. Y, Señor, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 30, que es la ley de los votos, y va a decir lo siguiente. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre la vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma será firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello el de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud en la casa de su padre.
Fíjense, las promesas, los votos, los juramentos hechos que tenían la posibilidad de cumplirse a rajatabla con obligación o podían librarse de acuerdo a la aprobación de que si la mujer era soltera, de su padre, aprobación o desaprobación, o si la mujer era casada, aprobación o desaprobación de su esposo. ¿Por qué? Porque la mujer finalmente estaba ligada, salvo que sea viuda, estaba ligada a la decisión final de su padre, si era soltera, o de su esposo, o sea, al hombre. Debía sujetarse a la decisión y autoridad que Dios le había dado al hombre por sobre la mujer. Es tremendo el caso y aquí los tenemos, pero nosotros aprendemos de lo que es la Biblia, de que en realidad no tenemos que jurar por nada, sino tener la integridad de palabra y la organización de pensamientos para que no tengamos que jurar nada, sino que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Eso es autoridad y responsabilidad de palabra. Así que ponerlo en el comentario, debemos ser responsables y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, sin tener la necesidad de jurar. Debemos decir sí, sí, no, no, sin tener la necesidad de jurar. Y eso nos habla de integridad de palabra porque somos organizados y ordenados. Si decimos que sí, es porque vamos a poder. Y si decimos que no, es porque no vamos a poder. Y eso basta en el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, en la enseñanza y doctrina de Cristo y de los apóstoles. Así avanzamos en el capítulo 31, que va a hacer en sí primero un relato de la venganza de Israel contra Madián y luego la repartición del botín que se logró en esa batalla. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. O sea, moriría Moisés. Versículo 3. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y a sus niños y a todas sus bestias y a todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán enfrente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, y matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Fíjense cómo aquí nos da el dato que también les dije que lo leeremos en el libro de Deuteronomio, donde nos dice que fue Balaam quien dio consejo de que las mujeres fueran a seducir a los hombres de Israel.
Bueno, aquí vemos que mataron a todo varón, pero trajeron a todas las mujeres, a las viudas que quedaron, a las doncellas, a las jovencitas y a las niñas, y a todos los niños también. Mataron a todos, pero dejaron con vida justamente a los niños, a las niñas y a todas las mujeres. Y Moisés dice, de vuelta, ¿no aprendieron de la historia? Si quieren conservar a las mujeres, solamente conserven a las niñas que no hayan tenido intimidad con varón. Y allí lo hicieron, de esa manera se purificaron, poniendo por obra la ley de Moisés. ¿Pero quién se lo mandó? Moisés. Porque si era por el pueblo, volvía de la guerra y no se purificaba. Pero Moisés le dijo, volvieron de la guerra, tocaron muertos, mataron gente, tocaron cuerpos muertos, no entren, quédense 7 días afuera conforme a la ley. Ahora vamos a decir, Rodo, ¿pero eso lo cumplieron? En ese momento sí, porque estaba Moisés, pero luego, durante la historia del pueblo de Israel, no le prestaban atención a la ley de Moisés. La gran cantidad de gente que hizo lo que quiso sin prestarle atención a la ley de Moisés, salvo en detalles que, bueno, sí le prestaban atención porque había algún sacerdote que, bueno, allí quería hacer la voluntad del Señor o algún remanente fiel, pero luego el pueblo se desvió tras su propia vanidad, de su mente, y cada uno hacía lo que bien le parecía de acuerdo a su propio criterio, como lo leeremos en el libro de los Jueces. Ahora vendrá la repartición del botín desde el versículo 21 y dice así: y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de la purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste al fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el 7º día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomaréis, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová, y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás 1 de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos y de las ovejas, y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová lo mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas. ¿Escucharon eso? 675,000 ovejas, 72,000 bueyes y 61,000 asnos. ¡Qué cantidad! Bueno, dice, en cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra. Fue el número de 337,500 ovejas, y el tributo de las ovejas para Jehová fue 775, de los bueyes 36,000, y de ellos el tributo para Jehová 72, y los asnos 30,500, y de ellos el tributo para Jehová 61, y de las personas 16,000, y de ellas el tributo para Jehová 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel, que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas 337,500, de los bueyes 36,000, de los asnos 30,500, y de las personas 16,000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel, tomó Moisés 1 de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés.
Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Escúchenme esto, ninguno. O sea, fueron 12.000 a la guerra, mataron un montón de soldados enemigos, y ninguno murió en la guerra. ¿Escucharon eso? 12.000 fueron y 12.000 regresaron. ¿Por qué? Porque Dios peleaba por Israel y los protegía. Escúchame esto, ponelo en el comentario. Dios pelea por su pueblo y los protege. ¿Escuchaste eso? Pero tenemos que estar en el centro de la voluntad del Señor. No podemos tener un vallado de cuidado del Señor si nosotros nos ponemos a practicar el pecado, si somos insensibles a su voz, si no estamos comprometidos con su reino, si no tenemos su voluntad como centro y trono de nuestra voluntad. Es imposible, no se va a dar. En este caso, Dios dijo vayan, ellos fueron, conforme al mandato así hicieron, y fueron 12.000 y volvieron 12.000. Y ahora dice, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres, ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, aljabas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcilios y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16.750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová. Fíjense, ¿no? Frente a las victorias que Dios nos da, respondemos con generosidad. ¿Escuchaste eso? Ponelo en el comentario. Frente a las victorias que Dios nos da, respondemos con generosidad. Y eso debe ser siempre una continuidad en nuestra vida. Y de esa manera terminamos con el capítulo 31 y la lectura de este video, entendiendo que tenemos que ser generosos cuando Dios nos bendice. Generosos con Él, con su reino, bendiciendo a otras personas, ofrendando, diezmando a la iglesia, aún hoy, en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque la iglesia se sostiene con allí los aportes que dan cada uno de sus miembros, y para hacer grandes obras, para sostener a los pastores y líderes que están trabajando a tiempo completo y que no trabajan en un trabajo secular del cual pueden sustentar a su familia. Hoy es muy necesario, y cuando sobreabunda en la casa del Señor, mejor, para poder invertir en recursos de evangelismo, en templos, en impuestos, en un montón de cosas, en Biblias para regalar. Hay tanto que hacer, y todo se sostiene no con el Estado, sino con Dios, a través de los que Dios bendice, con las victorias que da Dios a su pueblo y cómo lo prospera. Bueno, espero que te haya bendecido y que podamos seguir adelante con la lectura del capítulo 32 en adelante en el próximo video. Pero no te vayas de sin ver a todos los patrocinadores y colaboradores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año.
Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga ¡Muchísimo! y hasta el próximo video. Chau, chau.